Hoy en esta tarde vamos a dar inicio al espacio virtual, nuestra conferencia virtual, con un tema bastante interesante, un tema que nos ilumina, un tema que nos da la luz del emprendimiento. Para esta tarde traemos a un invitado especial que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Es una persona que es empresario, escritor y poeta, quien ha escrito más de 13 libros, entre ellos Las reglas del juego y Solidaridad de éxito, su última obra, quien nos va a hablar del tema La luz del emprendimiento. Willy Caicedo. Adelante, Willy. Activa el micrófono, Willy. Pues muchas gracias, José Manuel Gutiérrez Santa, anfitrión. Ya hombre comprometido, determinado, ya institucionalizado en este espacio. En este espacio tiene como fin compartir. Compartimos puntos, tips, ideas, propuestas, pero con la particularidad de que son sugerencias. Sin embargo, eso no quiere decir que el compromiso no esté, porque precisamente es lo que se está haciendo, lo que se está desarrollando, lo que, digamos, en caso muy particular, pues me gusta, me genera mucha satisfacción. Y todo esto es bastante significativo. Por eso saludamos a todas las personas que están conectadas, que tienen este espacio como un punto quizá de reflexión, de crecer, de asimilitud de conceptos y quizás también de pronto de ver a las diversas personas que se conectan y que se van conectando. Siempre es una gran satisfacción y siempre la recomendación es procurar poner en práctica, poner, digamos, por obra lo propuesto, porque no es una parte teórica, es lo que se está haciendo. Todo esto tiene como antesala, digamos, la resolución de conflictos en el ámbito existencial, ¿no? Necesitamos, de alguna manera, en la medida que empezamos como a darnos cuenta quiénes somos, buscamos la manera de definirnos, de encontrar lugar en el mundo, en este universo donde habitamos. Y por eso, pues se trata de que pongamos siempre por obra aquello bueno que aprendemos, aquello bueno que nos encontramos en el camino. No hay más allá, no hay nada más allá después de la obra. No sabemos si hay más allá después de la vida, tenemos esta vida, a veces de pronto podemos vivir como con la sensación de que tuviésemos muchas vidas y ocurre que hasta la presente no tenemos sino una, no somos felinos, no somos gatos, somos seres humanos. Esa parte es muy importante. La luz del emprendimiento. Hablar de la luz del emprendimiento es tener en cuenta el conocimiento como luz, el conocimiento como una fase, digamos, importante, un elemento importante en la vida de los seres vivos, en este caso los seres humanos, la luz del emprendimiento. El libro La República de Platón nos muestra en el mito de la caverna, nos plantea un interrogante bastante interesante en eso breve, porque es un escrito muy breve sobre lo que tiene que ver con de hecho es el preámbulo al capítulo 7 del libro La República, y es sobre aquellos hombres que están encadenados
y ven sombras, solamente ven sombras dentro de esa caverna, porque detrás de ellos hay una luz que se proyecta, y ven ahí como unas especie de marionetas, como una figura de teatro, y el que entra a la caverna y les muestra la luz, y de hecho hace que salgan y exploren un poco qué hay fuera de la caverna. Digamos, esto no logra para nada, para una parte digamos, de los que están encavernados, no logra resolver el conflicto, porque unos salen y sí ven efectivamente que está el sol, que hay vegetación, que hay aves que cruzan el espacio, que hay aire y hay viento y hay muchas cosas. Sin embargo, otros de alguna forma prefieren la misma oscuridad, estar pendientes ahí con las cadenas, y porque de pronto se sienten cómodos, se sienten más seguros, qué sé yo. Y este mito de la caverna tiene mucho que ver con lo que es el emprendimiento, ¿no? Y es la luz, el emprendimiento o el conocimiento termina siendo luz, porque es la capacidad de vernos como somos. Y una luz que nos alumbra, pues obviamente, no necesariamente por el hecho de alumbrarnos, nos podría hacer que nos destacásemos, sino que simplemente nos alumbra, ¿no? Como en su momento se hizo hincapié en la oportunidad que nos descubre. El hecho de inclusive que descubramos las cosas no significa de que de pronto nos vamos a adherir a las cosas. El hecho que las cosas nos descubran, en este caso que la luz nos descubra, no significa que vamos a adherir a la luz, ¿no? Y por eso pues, podríamos hablar un poco de hijos de luz, hijos de la no luz, y eso es el emprendimiento, la luz del emprendimiento. La importancia de la visibilidad. La luz tiene que ver con visible. Una de las cosas que se dan con mucha frecuencia es que en determinados momentos, en determinadas circunstancias, procuramos hacer cosas, pero es por la circunstancia, no es de alguna manera por un enfoque o por una meta o por una determinación o por una razón de ser. Hace pocos días una persona se acerca y me pregunta, o sea, me dice que se va a lanzar a un tema político, ahorita que viene el tema de las campañas. Entonces yo le digo, bueno, ¿y a ti quién te conoce? ¿Quién te conoce? Porque evidentemente hacer una campaña política tiene que ver con la disposición del público, de la gente, de los electores. O sea, y ahí hay una situación en la cual de alguna manera esta persona quizá no se había percatado y entonces dice, ¿verdad? Ahora que tú lo mencionas, no había pensado en eso. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que en ocasiones, de pronto, creemos ser buenas personas y es posible que lo seamos, pero no es suficiente con ser buenas personas. Es importante que nos conozcan. Y eso tiene que ver con la luz del emprendimiento. Se oye decir siempre, dentro del ejercicio de la mercadotecnia, que quien no muestra no vende. Quien no muestra no vende. Y eso es cierto. Quien no abre la tienda, pues no hay posibilidad de que los clientes se acerquen, digamos, a adquirir ese producto. Entonces, la visibilidad del emprendedor es muy, muy, muy importante. Muy importante. Eso está ligado con eso que hemos escuchado quizás muchas veces con la fama. O sea, con la fama, ¿no? Con la fama. Entonces, no es simplemente pensar que somos buenas personas. Porque, reitero,
lo seamos, de eso se trata. Pero la clave es la visibilidad y eso tiene que ver con la luz. Supongamos que nosotros tengamos una oportunidad, que nosotros tengamos un mensaje, que nosotros vivamos, por decir algo, debajo de una montaña y de pronto estemos muy cerca de la montaña y de pronto sentimos que hay algo que se está moviendo o hay algo que se está calentando. Entonces, claro, evidentemente vamos a comunicarle a la gente que está un poco más abajo en el valle de los peligros que se avecinan con relación, digamos, a esa montaña. Eso es ser luz, eso es ser comunicador, eso es ser, de alguna manera, llevar un mensaje. Tiene que ver, evidentemente, con la visibilidad. Y ser un líder visible es algo que no solamente será una figura de este emprendimiento, un tema empresarial, tiene que ver con la vida en general. Y hay muchas formas de ser visibles. Nosotros podemos ser visibles desde el desdén, visibles desde la tristeza, visibles desde, digo yo, eso que llaman el tristemente célebre. No sé si han escuchado la palabra tristemente célebre, que tiene que ver con aquellas personas que se hacen famosas, pero por los errores, que se hacen famosas por su mala manera de vivir, o mala manera de comportarse, o mala manera de proceder, o mala manera de actuar. O sea, hay muchas formas de hacerse famoso, pero la forma correcta y esa que engalana la vida y que le da prestigio a un ser humano es precisamente una persona que sea muy productiva, una persona que posea conocimiento, que posea ideas, que posea oportunidades, que siempre esté llena para de alguna manera poder ayudar a su entorno inmediato. Entonces, eso amerita desde luego la visibilidad. En la mayoría de los casos, de alguna manera no nos percatamos de una serie de principios que están ondulando en nuestro día a día constantemente. Tengamos en cuenta de que cuando se oye decir que todo lo bueno es susceptible de codicia, es cierto, es decir, o sea, eso es ciertísimo porque las cosas malas normalmente no se codician. Es decir, cuando hablo codicia podría hablarlo entre comillas, ¿no? La palabra codicia, no porque evidentemente no se está hablando de la codicia desde lo malo, desde el punto de vista moral, sino como principio. Solo las cosas buenas son las anheladas, solo las cosas buenas son en este caso, digamos, codiciadas, lo cual quiere decir que si unimos la parte, digamos, de ser visibles con esa bondad, con esas cualidades, con esos valores, con esas, digamos, virtudes que tiene un ser humano, que debe tener un líder, entonces, claro, eso va a hacer que de alguna manera vaya a generar adherencia. O sea, no es suficiente de alguna manera pensar que somos buenas personas, que no le hacemos nada malo a nadie, que procuramos el bien, que ayudamos a los pajaritos, que ayudamos a los animales y que nos condolemos cuando hay una persona postrada en la calle y procuramos de alguna manera alcanzarle un pan, qué sé yo. Eso no es suficiente, porque nuestra característica es otra. Entonces, sobre todo en esta figura de negocio nos debemos a unas organizaciones. Ya sabemos que hay una a la izquierda, otra a la derecha, en la cual lo que procuramos es cómo llevar a lo más alto a una organización. Pero, claro, ¿qué le mostramos a esa organización? Debemos mostrarle que estamos ahí. Debemos mostrarle que no solamente decimos, sino que hacemos las cosas. Y eso es muy importante porque, digamos, todo lo que es la estructura humana obedece, digamos, a funciones gregarias
por eso se dan los ayuntamientos, las ciudades, se da porque de alguna manera las personas les gusta reunirse. Las personas no quieren de alguna manera estar solas, las personas quieren de alguna forma poder sentirse escuchadas, sentirse valoradas, sentirse que logran objetivos. Y esa es la función, digamos, de un líder genuino, de un líder visible, de un líder que tiene un compromiso, más allá del compromiso personal, es el compromiso de poder llevar, en este caso, digamos, a una organización, a unos equipos, a grandes metas. Eso es bastante importante y tiene que ver con eso de que siempre el reconocimiento es inherente a las buenas obras, el reconocimiento es inherente al éxito, el reconocimiento también es inherente a las buenas relaciones, lo que es, y cuando hablamos de las relaciones, estamos hablando de una salud mental, de una salud emocional, que es la que nos permite poder juntarnos a otra persona y hacer un diálogo, y en este caso llegar a un acuerdo comercial, a un acuerdo empresarial, a un acuerdo de liderazgo que nos lleve a alcanzar metas juntos. Entonces, en algunas, que digamos en la mayoría de circunstancias, las personas tienden como a esconderse, o sea, no a manera ¿qué digo yo? A manera de hacerlo a propósito, sino que a esconderse desde la situación de pronto decir que otro haga o que otro proponga o que otro disponga. Y obviamente lo que estamos haciendo es eludir un poco lo que somos nosotros como seres humanos, porque de cierta manera en todos los seres humanos hay un liderazgo, y de hecho el objetivo nuestro es precisamente potenciar el liderazgo en las personas, y lo hemos visto porque veo continuamente personas ir de menos a más, más empoderadas, más determinadas. Y cuando nosotros vemos que las personas se determinan a sí mismas, entonces vemos que el negocio camina, que el negocio avanza, que el negocio se expande, que el negocio va como alcanzando esos ideales que de alguna manera se había propuesto el líder en principio. De manera que no hay por qué sustraernos de lo que es el compromiso de ser luz, ¿no? Recibimos la luz, luego emitimos la luz. Las personas, la mayoría de las personas carecen de motivación, la mayoría de personas carecen de confianza, la mayoría de personas carecen de seguridad. Por lo tanto, el líder no debe ser persona sin confianza, sin seguridad y sin motivación, porque se supone que es líder, se supone que es una persona comprometida, se supone que es una persona que tiene un sueño, se supone que es una persona que está alcanzando una meta y por ende tiene un ideal. Entonces, es muy clave no dejar las cosas al azar en lo que atañe al poder entender la visibilidad, la importancia de la visibilidad del líder. Que cada equipo vea constantemente, digamos, a su líder es muy importante. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se van dando situaciones en las cuales los estados de ánimo flaquean. A veces parece que de alguna forma el horizonte como que se oscurece a mediodía y eso genera incertidumbre. Por lo tanto, la importancia, digamos, de ese líder mostrándole de alguna manera a esa comunidad de que está ahí y que está de alguna forma alcanzando, superando escollos, es muy importante, porque eso hace que haya como una fuerza en esa manada que de pronto está ahí como tratando, porque hay gente que de alguna manera tiene muchas situaciones. Tengamos en cuenta que esto no es solamente un negocio, esto lo he dicho y quizás no quisiera volverlo a decir, pero como de alguna forma se presentan personas nuevas, entonces es importante hacer hincapié. Esto tiene que ver con la vida, tiene que ver con la vida del ser humano, que de alguna forma puede alcanzar
su máximo potencial, desempeñarse, lograr grandes cosas en la vida. Ninguna persona quiere que se le recuerde o crear la fama del tristemente célebre. ¿Qué es el tristemente célebre? Por ejemplo, aquella persona que empieza a construir una torre y no termina, sea por falta de presupuesto, sea por falta de interés, por falta de apoyo, por las cosas que sean. Esa persona va a quedar en su memoria, con su conciencia, como el tristemente célebre, ¿no? Se dan situaciones de personas que empiezan con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo, ¿no? con mucha berraquera, como se dice en Santander, pero en el camino se van apagando, se van apagando, se van apagando, se van apagando. Eso es muy recurrente. Por eso ganar es algo que debe estar en nuestro consciente activo constantemente, porque no le estamos ganando a otra persona, estamos ganando es decir, a uno mismo, estamos ganando a las imposibilidades. Ganar satisface muchísimo porque es mirar hacia atrás y mirar y darse cuenta las cosas que se han superado. Todo eso que ocurre, a mí particularmente me genera gran satisfacción mirar hacia atrás y ver todo lo que se ha pasado. Y ha sido satisfactorio porque no han pasado cosas malas, para nada han pasado cosas malas, han sido muy buenas. Y a veces uno empieza y como que le aparecen en la memoria muchas personas que en algún momento estuvieron por ahí entusiasmadas y animadas y haciendo y tal y toda la cosa, haciendo la milla extra, pero ya no están y de pronto la memoria dice ¿qué habrá sido de fulano o qué habrá sido de sutana? Pero uno siente una satisfacción enorme y es que aquí estamos, ¿no? Aquí estamos como si de alguna manera hubiésemos adquirido un compromiso de ir a por ello, de hacer que el galardón se logre y hacerlo y de pronto del brindis todas las mañanas a la memoria de las personas que por alguna u otra circunstancia se vencieron en el camino, se quedaron por allí, se quedaron en la oscuridad, ¿no? Y procurando que nuevamente la luz del emprendimiento las ilumine, que la luz del emprendimiento vuelva a ellos y entonces despierte la llama a ese sueño y ese por qué. Porque entre las cosas bonitas es saber por qué hacemos las cosas, que eso es sumamente importante. La oportunidad como iluminación. Dentro de todo eso que es un conocimiento, diríamos, un poco más amplio, un conocimiento, no diría yo más amplio, sino como más exclusivo, ¿no? El conocimiento que tiene que ver con cómo funciona el mundo, cómo funciona, es decir, por encima de nuestra influencia, cómo funciona, cómo se mueven las organizaciones, tiene que ver con eso, con, digamos, sociedades secretas en las cuales hay un grupo de personas muy selectas que se sientan a ordenar el mundo, se sientan a programar el mundo, a darle como unas primeras de cambio por dónde debe moverse el mundo, y se presentan situaciones como los cambios económicos, como situaciones de guerras, como pandemias, como todo este tipo de cosas que de alguna manera la mayoría de la gente no sabe por qué ocurre, y la mayoría de la gente ignora que la mayoría de las cosas son hechas a propósito. Algunos dicen adrede, ¿no? Porque claro, hay organismos con unas fuerzas muy superiores y tienen una visión, tienen un concepto distinto de la vida, son un poco menos pasionales, menos sentimentales y pueden hacer muchas cosas. Debido a el operar de estas organizaciones es que se crean muchas cosas nuevas, ¿no? Eso se llama el nuevo orden mundial, y eso tiene que ver con seres iluminados, o sea, seres alumbrados, no sé por quién, ¿no? Pero por seres superiores a ellos que los iluminan, y entonces pasan a llamarse iluminados. Y cuando miramos la palabra iluminados, pues tiene que ver con emprender, o sea, con emprender, encender, emprender, surge del mismo verbo. Por lo tanto, un emprendedor es una persona sabia. Un emprendedor es una persona que
tiene una información superior, tiene acceso a un conocimiento exclusivo. Por eso entendemos que muchas personas intentan destacarse, intentan emprender, pero muchas personas no logran alcanzar el grado de satisfacción porque carecen evidentemente de este tipo de situaciones, es decir, de ese conocimiento previo. Por ejemplo, cuando uno elige de pronto no hacer cosas rudimentarias, como, dígase, por ejemplo, las cosas tradicionales, como una educación tradicional o la parte laboral tradicional, no se puede hacer así a simple vista, porque se requiere tener una información que es la que va a categorizar esa disposición para actuar. Por eso la importancia de los libros. Entonces, cuando uno lee por primera vez, digamos, en este caso a Robert T. Kiyosaki, entonces, claro, hay un shock fuerte porque Robert está diciendo algo que normalmente uno no escucha. Y está diciendo de que las cosas como se hacen no es la manera correcta. Así la mayoría de las personas lo hagan. Por lo tanto, uno se da cuenta que hay un conocimiento del cual uno carecía. Ese conocimiento es luz. Ese conocimiento es luz. Y claro, y ese conocimiento, por tanto, se constituye en poder. El conocimiento es poder. La ignorancia es debilidad. En ocasiones no logramos identificar o de alguna manera diferenciar la ignorancia del conocimiento. La ignorancia no se puede cuantificar. No se puede cuantificar, ¿por qué? Porque carece precisamente de conocimiento. Solamente quien conoce el valor de la ignorancia es el que conoce, no el ignorante como tal. Cuando nosotros estamos en la fase de ignorancia, entonces tendemos a sentir mucho y por ende sufrimos porque de alguna manera el conocimiento intenta despegarnos de aquello a lo cual estamos adheridos. Por eso las ideas es el mayor combate que existe mentalmente para un aprendiz de emprendedor, porque no sabe si le toca dejar su vieja manera de pensar o le toca ir caminando con la vieja manera de pensar, que no es posible. Tiene que haber una ruptura, y esa ruptura no se hace de manera violenta. Esta ruptura se hace es mediante el conocimiento. Por eso todos estos organismos que dominan el mundo tienen un conocimiento, y evidentemente el jueguito consiste en que la masa no tenga ese conocimiento. Por eso hay un tipo de información para la masa y otra información para, digamos, las personas especiales, para las personas que de alguna forma que hay cosas que no son normales dentro del mundo, dentro de la vida cotidiana. Entonces esa persona empieza a despertar como la intriga por el conocimiento. Y evidentemente esa persona llega a alcanzar conocimiento, porque lo importante de todo es tener acceso al conocimiento. Y eso pues ahí ya nuestra mente, nuestra cabeza tiene una gran participación, porque el mismo conocimiento que de alguna forma para este caso específico de lo que es el emprendimiento, digamos, los mismos libros que se nos sugieren y que todos leemos, esos libros no logran calar en la mente de muchas personas, porque para muchas personas es un libro más, es un concepto más, pero hay quienes de alguna manera decimos, esto tiene sentido por esto, por esto y por esto y por esto. Es decir, esa es la luz del emprendimiento, la luz del emprendimiento. Por lo tanto, cuando la luz aparece, va a descubrir muchas cosas. Las cosas descubiertas no van a actuar en relación a esa luz, porque para muchos esa luz va a ser molesta. Dese cuenta que cuando uno está inmerso en la oscuridad y de pronto aparece una luz, pues uno queda encandilado. Por lo tanto, la luz es molestia. La luz es molestia.
el mismo conocimiento es molestia para muchas personas. Por eso entendemos la susceptibilidad. De ahí que, partiendo de este principio, lo que descubrimos con la luz del emprendimiento es que evidentemente se hace como, digamos, un descubrimiento, como cuando de alguna manera usted lleva y le presenta una oportunidad a una persona. Esa persona, que es una persona común y corriente, de pronto usted le presenta la oportunidad y la persona tiene dos opciones: tomarlo o dejarlo. Quizá la mayoría la deja. Entonces, desde este punto, uno como una persona de alguna manera ya de cierta manera con cierto bagaje, pues no debe sentir ni manifestar ninguna emoción frustrante, porque simple y llanamente la persona no está lista. La persona no está lista, ¿no? Y a la persona no estar lista, pues decimos, lo importante es que yo esté listo, pero sé qué es lo que estoy haciendo. Entiendo que hay personas que les falta despertar, o quizás nos falte despertar en este ejercicio, digamos, de lo que es el liderazgo, lo que es el emprendimiento, porque eso es muy importante. Entonces, cuando vemos que la oportunidad alumbra, o sea, ilumina, es eso. Entonces viene para sacar nuestro potencial, para darle certeza, como decir, dice nuestra memoria, no estaba equivocado. Yo sabía que había algo más. Sabía que había algo más. O sea que esa iluminación viene como para corroborar, ¿no? Como para fundamentar nuestros, diría yo, nuestra intención, no es todo lo que es nuestro impulso, porque, claro, a veces queremos hacer cosas pero no estamos muy seguros. O sea, simplemente un pálpito del corazón. Y obviamente llegan eventos que se presentan como para confirmar, ¿no? Para confirmar. Por eso, cuando uno le abre la mente a lo que es el conocimiento, uno no para. Uno se vuelve, pues desde luego, un aprendiz constante, un estudioso de las cosas, porque todo es fascinante, porque uno ya está de alguna manera como inmerso en toda esa figura que es el conocimiento, en el cual uno va buscando cosas como para ser mejor cada día. Y vamos haciendo cosas y vamos haciendo que las cosas se vayan alcanzando, que los objetivos se vayan cumpliendo, porque obviamente somos ya no habitantes de tinieblas, ya no somos habitantes de la oscuridad, ya somos la luz que disipa esa oscuridad, y por lo tanto el conocimiento genera poder. El conocimiento genera poder, y hay que una persona, cuando tiene la luz del emprendimiento, no puede estar con miedos, no puede estar con ningún tipo, digamos, de temor, porque tratemos de imaginarnos la luz dentro de la luz, o sea, la luz dentro de la luz, una de las dos desaparece, o una de muchas, pero solamente va a quedar la luz más fuerte. O sea, la luz tiende a ser sola, pero esa soledad no significa debilidad, vulnerabilidad, por el contrario, la luz representa poder, porque la luz, por pequeña que sea, disipa cualquier oscuridad. Desde lo distante, de lo más distante, de la misma distancia, se puede ver la luz, mientras que la luz, entre la luz, no puede verse a una distancia considerable. Por lo tanto, entender que en la medida que nosotros adquirimos el conocimiento, adquirimos la formación, comprendemos qué es lo que se hace y por qué se hace, entonces no puede haber ninguna duda, no puede haber ningún tipo de incertidumbre, porque el hecho de que muchas personas no hagan lo que hacemos nosotros, precisamente esa es la razón del por qué lo hacemos. Lo hacemos para que muchas personas lo hagan, pero no se puede hacer si nosotros como tal no estamos claros, determinados, ¿no? En lo que tiene que ver con la importancia de ser visibles, la importancia de ser visibles. Y obviamente, claro, ya entendemos que no es ser
solamente visibles desde lo grotesco, desde lo excéntrico, sino visibles desde el conocimiento, pensamiento y acción. Que eso es muy importante porque el mundo siempre está a la espera de líderes, siempre está a la espera de líderes, siempre está a la espera, hoy más que nunca el mundo está a la espera de personas que digan y hagan las cosas. Eso es muy importante, por eso vemos que ya muchos de los estamentos que estaban ya se han ido desvirtuando porque no es lo mismo decir y hacer. O sea, no es lo mismo decir que voy a hacer algo que no estoy haciendo. No es lo mismo. Entonces la gente, la sociedad como tal, el ambiente como tal, va percatándose de eso y claro, pierde desde luego admiración. Ese disertador, ese disertador pierde mucha influencia porque dice pero no hace, dice pero no hace. Entonces, en la medida que decimos y hacemos las cosas, es mucho más importante. Y este modelo, digamos, empresarial tiene esa ventaja, y es que independiente de que otros copien o no, podemos avanzar y de todas formas avanzamos, es decir, salimos gananciosos. No es que estemos haciendo, digamos, nos determinemos a hacer una tarea y de pronto nos sintamos un poco frustrados porque quizás los demás no lo hacen. No, esto es distinto porque en la medida que uno se dispone a hacer una tarea, la tarea se cumple. Y aquellos que empezaron y no lo hicieron, pues ven la obra y dicen, estaba en lo cierto, increíble, yo pensaba que no lo iba a lograr, pero vea, lo logró. Entonces eso logra en cierta manera estimular a ese tipo de personas de tal manera que dicen, entonces voy a arrancar porque sí, entonces ya entiendo que esto tiene que ver con principios universales de éxito, que es la perseverancia, porque la mayoría de las personas no son perseverantes, son entusiastas sí, pero no perseverantes, y el entusiasmo es el entusiasmo, ¿no? Como la emoción es muy efímera, pero la perseverancia es lo que dice, estoy empeñado en lograr un objetivo y hasta que no lo logre, pues no me regocijo, porque iba a decir no descanso, pero es que uno cuando está alcanzando las metas uno no se cansa, porque si la meta que se está logrando está generando cansancio, hay que hacer ajustes inmediatamente, porque esa meta carece de fuerza, carece inclusive un poco más de concepto. Por eso es importante leer, supremamente importante leer, porque eso nos lleva a conocer, ¿sí? Y el conocimiento es muy importante, de ahí que el líder como tal no puede cometer el error de actuar por ignorancia, porque se nota y eso le deja mal parado ante el ambiente que lo rodea. Eso es muy determinante. De manera que la importancia de darnos cuenta que hay una iluminación, ¿no? La oportunidad como iluminación es clave. Es clave porque es como cuando uno va perdido por el mundo y de momento aparece una luz que le hace detenerse, le hace reflexionar, le hace replantear muchas cosas, y entonces la persona endereza su mundo, endereza su rumbo, o sea, empieza a moverse como una persona iluminada. Eso es importante porque el emprendimiento no es cualquier cosa. El emprendimiento obedece a la casta más grande que tiene el mundo. Si hablamos de élite, ¿no? La élite se está moviendo en el emprendimiento. Las mentes elevadas son mentes que se mueven, digamos, en otra esfera, en otra dinámica, vibran en otras, qué sé yo, en otras coordenadas. Por lo tanto, el pensamiento es mucho más elevado y las ideas, desde luego, son mucho más elevadas. Esto es muy claro, porque es básicamente lo que está diciendo Napoleón Hill en el capítulo 12, capítulo 5 del libro Piense y hágase rico. Entonces, a medida que nosotros procuramos descubrir
o más bien que algo nos descubra, o descubrir esos sueños más íntimos o esas ideas más elevadas. Eso nos va a generar un plus en nuestra fuerza emocional, en nuestra fuerza perseverante y en el punto de alcance del logro de cualquier situación. Y sentimos la satisfacción hoy, así de pronto pues pensemos que para llegar a donde queremos se demoren 1000 años, no importa, porque el tiempo es relativo. El tiempo es un ente relativo. Cuando estamos entusiasmados, determinados, enfocados en un objetivo, el tiempo se pasa volando. Así pueden ser 1000 años, se pasan volando porque estamos totalmente convencidos de que podemos lograr algo importante para nuestra vida. Y obviamente por eso hacemos hincapié sobre una luz para ver. Necesitamos luz para ver. Eso es conocimiento. Cuando nos acercamos al libro, necesitamos luz para ver el libro. O sea, para ver las letras, para ver las palabras, para ver los párrafos y entender todo eso, tiene que ver, es decir, con la luz. Por eso no todas las personas que leen comprenden. No todas las personas que están buscando una oportunidad saben distinguir la oportunidad. Por eso es importante siempre la importancia de la luz. La importancia de la luz. Se dice que el maestro dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, está hablando no a la masa, está hablando al liderazgo. Cuando nosotros asimilamos la categoría de liderazgo, sentimos lo que es la importancia de la responsabilidad o el valor de la responsabilidad. Los países que hoy lideran el mundo, estos países curiosamente obedecen a una idea muy mitológica. Muy mitológica. Cuando empieza uno a estudiar la forma como se aparece, digamos, el Reino Unido o Inglaterra, entonces descubrimos que todo esto surge de un mito, ¿no? El famoso mito del rey Arturo, el mito de la espada Excalibur y cosas que evidentemente son mitológicas, pero ese mito le da fuerza a una nación. Y entonces se creyeron de que eran de alguna manera elegidos, ¿no? Elegidos. Los ingleses se creyeron elegidos y entonces dominaron y aún dominan, digamos, a través de la corona inglesa, dominan Europa, dominan el mundo y hacen parte de todo lo que son, de toda la nobleza, ¿no? La nobleza, que eso es una élite bastante impresionante. Y eso tiene que ver porque en cierta manera se sintieron iluminados. Cuando uno ve en los Estados Unidos de Norteamérica, surge también de la misma figura, como de una acción mitológica, el mito de las dos fronteras, donde de alguna manera alguien por allá les dice, ustedes son buenos, ustedes no pueden dejársela montar de nadie, ustedes tienen que dominar el mundo. Y eso tiene que ver con creencias, desde luego, porque es adherirse a algo. Entonces y de hecho todas las personas, todas las sociedades tienen creencias, solamente que la mayoría, o sea, la gran masa, tiene unas creencias muy dominantes, unas creencias que le sucumben, porque eso también tiene que ver con el poder. De alguna manera, si yo le hago creer a una persona que no puede, pues la persona no puede. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿por qué? Porque eso surge. Hay un libro que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu, que consiste en debilitar al otro mediante el halago, ¿no? Un halago, es decir, domina al otro. ¿Por qué? Porque se le hace creer a la persona que es cuando no es, ¿no? Que es cuando no es. Ese es un error que se comete, pero obedece una estrategia, obedece a una forma. Entonces, cuando digamos, no se somete a una persona diciéndole
qué malo eres o qué tonto eres. No, no, porque eso es muy evidente. Eso es muy evidente. Entonces, es como un juego que se da de entre lo emocional. Entonces, si vemos, por ejemplo, al otro que es mediocre y le decimos qué bueno, entonces él se va a sentir regocijado y decir qué bueno soy. O sea, pero mentira, eso es una situación que se da para que esa persona se crea eso y evidentemente sea tristemente célebre, reconocido. ¿No? Y lo he dicho, no sé si en este espacio, pero lo he hecho, por ejemplo, hay una serie o un reality que se llama, yo me llamo Tu Voz, creo que es, donde las personas van porque creen que tienen talento. Y claro, hay personas que evidentemente tienen talento, pero la gran mayoría, o sea, como dice lo que tiene que ver con eso que llaman relleno, la gran mayoría va a ser el ridículo, que finalmente es lo que le da rating al programa, es el ridículo de la gente, porque la gente va diciendo, yo vengo acá porque mi mamá me dijo que no sabía cantar y que lo hacía muy bien, y mis compañeros de colegio me decían que me dicen que yo canto como un ruiseñor, pero evidentemente él no se da cuenta de que se han burlado de él. Eso ya es tristemente célebre y famoso. Por lo tanto, eso es como una estrategia, un mecanismo de dominio que se da para que esa persona no supere. Son situaciones. Por eso la luz es clave, porque la luz viene, nos alumbra desde luego y nos ve la cantidad de errores que tenemos, la cantidad de fallas que tenemos o lo equivocados que estamos, que es básicamente cuando ocurre para mí, por ejemplo, todo ese tema del network marketing. Cuando el network marketing viene a mí y me hacen a mí el cuadrante es para mí una luz que viene y me dice, está muy perdido, por ahí no es. Entonces, claro, yo tomo esa información como bien, para bien, y entonces digo, no hay problema. Y enderezo el asunto, entonces, esto es lo que se hace, pues lo voy a hacer. Y a ustedes se dan cuenta que hay personas que viendo el cuadrante por primera vez, no logran nombrarlos. Y esa persona se va a demorar quizás 20 años para entender eso que le dijeron una vez. ¿No? Porque, no sé, pero hasta donde voy, considero que es infalible esa figura del cuadrante, es infalible porque de entrada pone a la persona donde está. Entonces, que uno no logre verlo, ya es muy triste porque es uno seguir, como dicen las tinieblas, no seguir, digamos, en la ignorancia. Pero eso es válido porque eso hace parte, digamos, de la naturaleza humana. Lo importante es poder aprovechar todo eso que viene. Para mí, es decir, todo eso que viene para nosotros es muy importante porque uno dice, pues, me voy a desgastar si no tomo acción ahora, porque esto es lo que hay que hacer, o sea, no hay más, esto es lo que hay que hacer. Entonces, tomo acción. Hay personas que no toman acción ahora porque dicen, no, eso no es. No, he escuchado muchas personas así, pero pasan los años, los 5, los 10 años, y veo inclusive personas que dicen, mira, hace 20, 30 años me hablaron de eso. Y entonces, ¿qué ha pasado durante ese tiempo? Nada, quiero hacerlo ahora. Entonces, todo eso tiene que ver con eso, con el ser la luz, o sea, con ser la antorcha. El hecho de que de alguna manera la persona se sienta sola no significa de que esté equivocada o perdida. Bueno, a menos de que evidentemente no tenga información, porque hacer esto sin información, diría yo, qué susto, porque es como apuntarle a nada, como darle golpes al aire, es un absurdo. Entonces, por lo tanto, poder darnos cuenta acerca de ver la luz, ¿no? De ver la luz, de ver las cosas que son buenas y vernos nosotros inmersos en ellas, porque a veces actuamos, tenemos la oportunidad, pero no somos protagonistas. Y ocurre que nosotros estamos liderando equipos, ¿no? Todos ustedes están liderando equipos, todos nosotros estamos liderando equipos, por lo tanto, no es lo mismo como se hacían las cosas de manera tradicional, porque en la empresa tradicional hay un gerente, que generalmente el gerente no hace nada. Él simplemente, yo soy el gerente, a mí me hacen caso ya, pero dentro del ejercicio de liderazgo no es así. ¿Por qué? Porque se requiere un protagonismo basado en
la inspiración, ¿no? Basado en llevar a un siguiente nivel a los equipos. Eso es un liderazgo, eso es la luz del emprendimiento, eso es. Por lo tanto, cuando se ve, por ejemplo, una sabana un poco adormecida por falta de sueños, por falta de propósito, por falta de acción en la vida, es porque esa sabana está diciendo, necesitamos un líder, o sea, necesitamos alguien que sea capaz de empezar y terminar. Necesitamos un líder que sea genuino, que sea transparente, que sea confiable. Necesitamos un líder, por eso el líder tiene que ser visible, no debe, tiene que ser visible, y eso es muy importante porque finalmente se entiende lo simple, lo sencillo que es el negocio que nosotros desarrollamos, porque realmente es muy sencillo. Por eso es importante ver la luz y saber qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es muy simple, es duplicar. ¿No? Duplicar. Cuando el líder entiende la clave, empieza a darse cuenta de lo importante que es la duplicación. Pero no puede haber duplicación sin visibilidad. No puede haber duplicación sin acción. No puede haber duplicación sin mérito. Por eso decía en el momento, lo bueno es susceptible de codicia. Lo bueno es susceptible de codicia. O sea, la gente no se adhiere a cosas malas. Es decir, la gente no se adhiere a cosas simples. La gente no se adhiere a cosas mediocres. Por lo tanto, uno dice, el desafío está en no ser mediocre, en no ser simple, en no ser malo, ¿no? Entonces uno dice para sus adentros, yo soy bueno en el network, viéndolo bien, aquí entre nos, mi mente y yo soy determinado, aquí entre nos, yo ya creo en esto, aquí entre nos, me va bien, si hay equipos o no hay equipos, me va bien. O sea, anda bien mi mente, mi emocionalidad. Todo eso uno tiene que hacerlo constantemente. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de que el líder esté sujeto a, digamos, a la emocionalidad del equipo. O sea, que si el equipo está entusiasmado, entonces el líder está entusiasmado. No, esa es la inversa. O sea, independiente de cómo esté, digamos, el equipo, el líder debe estar claro como el primer día. Es más, avanzando en su creencia, Por eso hablar de la opinión a la convicción es súper importante, porque es la convicción. Y cuando la convicción estamos hablando de luz, estamos hablando de una persona ya, desde luego, pues iluminada, ¿no? Iluminada porque está, ya tiene una estancia en su ámbito existencial que le permite estar tranquila en función de las acciones, ¿no? Que en la medida que uno va avanzando en eso se da cuenta que en la medida que uno duplica los equipos, pues ahí está, si es el negocio. Si queremos hablar del negocio, ahí está el negocio está en la duplicación. De hecho, niveles de ingresos están en la duplicación, no es uno solo, no, es en la duplicación, porque todos estos espacios que nos llevan, que nos nutren de información, son justamente para eso, para ponerlos en práctica, para adecuarlos, ¿no? De tal manera que nos lleva a otro nivel. Entonces uno dice, bueno, necesitamos llevar a otro nivel a los equipos. Por eso los equipos nuevos que se van formando, uno logra acercarse y estar ahí. ¿Para qué? Para que aprendan, así vienen las primeras de cambio, pero uno no se confía. O sea, uno no se confía, ¿por qué? Porque uno dice, o sea, cuando digo no se confía, es que uno no se confía en las acciones de los demás, porque eso es un error. Eso de pasar uno a ser atenido es grave, y el líder no puede ser atenido, el líder está simplemente enfocado. Entonces tiene, ¿no?, las personas que llegan, las nuevas, pero entonces él está proyectado en otras personas. ¿Por qué? Porque tiene un mayor amplio campo de acción y un mayor campo de visión.
Esa visión es la que le permite ver aquello que el nuevo no puede ver, porque el nuevo le pega a lo que caiga, ¿no? El nuevo le pega a lo que... Y es bueno que lo haga porque para eso y con eso aprende. Pero ya el líder como tal ya es un poco más preciso, ¿no? Ya es un poco más preciso porque ya sufre de menos ansiedad y por lo tanto sabe llevar a buen término un seguimiento, sabe llevar a buen término, digamos, a una persona, porque como se escuchaba en otro espacio, aprende a leer al prospecto, aprende a leer al prospecto y aprende a leer su propia ansiedad, aprende a leer al prospecto y aprende a leer su propia, es decir, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el mismo proceso le va diciendo, cada día hay que ser mejor, cada día hay que ser mejor, cada día hay que sentirse seguro, cada día hay que sentirse pleno, cada día hay que sentirse, ¿no?, con todas las capacidades, porque eso hace que de alguna manera le vaya generando mucha confianza, mucha seguridad a su proyecto, a su figura, a su parte, a su autoimagen como tal, porque finalmente la importancia de ser visibles es porque nosotros, el negocio que manejamos, somos nuestra persona, somos nuestra palabra y lo que somos, no es más. Uno a la calle no sale con bodegas, ni sale con estanterías, nada, sale es uno. Entonces, eso, potencialidad, esta es la empresa y presentarla siempre bonita, chévere, que huela bien, que hable bien y que conecte de manera asertiva con la otra persona, ¿sí? Que nunca se sobresalte, que nunca se salga ¿Por qué? Porque todo eso lo lee el cerebro del otro. La gente no sabe, pero la gente lee, la gente capta y a veces no nos percatamos que de alguna manera nos están percibiendo de mala manera, no porque seamos malas personas, sino que transmitimos algo de lo cual no nos percatamos y por eso esa visión, ojo con esto, esa parte, esa visión del prospecto termina siendo como una lámpara que se pone hacia nosotros, o sea, que nos enfoca, ¿no? Nos enfoca y nos está haciendo ver cosas que obviamente nosotros no vemos. Por eso la luz del emprendimiento es eso, y es poder tener la satisfacción de que estamos haciendo algo que es lo que hay que hacer, ¿no? Que la gente no lo haga es por otras circunstancias, pero no porque haya una equivocación, que eso es muy importante, porque en ese ejercicio vamos alcanzando situaciones bastante importantes. Y la oportunidad despierta una pasión, ¿no? Se ilumina una pasión. Nosotros podemos iluminar, así como fuimos iluminados en un momento dado. Yo lo digo por mí mismo. Con una oportunidad como esta, entonces uno dice, claro, yo recibí una oportunidad. O sea, yo puedo compartir esa oportunidad y no necesito pedirle permiso a nadie, que es lo que genera algo bastante importante. Porque claro, estamos nosotros supeditados a que alguien nos diga qué hacer y qué no hacer. Pero estamos hoy en completa autonomía. De hecho, tenemos tanta autonomía que a veces desconocemos todo eso que hay, y esa autonomía es clave para nosotros poder ofrecerle a una persona una oportunidad, para poder nosotros iluminar la vida de una persona con cosas buenas, porque cuando la persona descubre una pasión, entonces estamos hablando que la persona vibra en otra sintonía, vibra en otra situación que le permite estar feliz, simplemente feliz, o sea, feliz. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, obviamente, no es que nosotros intentemos fingir ser felices, no es que debemos ser felices, estar felices. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento la oportunidad. ¿Sí? Tengan en cuenta siempre que la oportunidad equivale al resultado. La oportunidad equivale al resultado. No, porque discuto esto por la siguiente forma, porque de momento hay como una confrontación.
las personas tienden a confrontarse unas veces cuando miran hacia atrás en el tiempo, ¿no? Pero no, el tiempo pasado no existe, el futuro como tal no existe, es un eterno presente. Es un eterno presente porque finalmente el presente es el que me hace sentir alegre o triste, es el presente, no es otra sensación del tiempo. Por lo tanto, si ahorita estoy acá, estoy bien, no tengo por qué mostrarme triste porque tengo el presente. Por lo tanto, esa tristeza que puedo estar sintiendo ahora es la tristeza que estoy sembrando para mañana. Y ahí es donde sí puede haber la figura de un eventual futuro, ¿no? Entonces, uno dice, sí, pues no tiene sentido, si hoy estoy. Pues yo le digo a mi mente, me hago esa pregunta constantemente. Mente, ¿estás haciendo lo correcto? Es decir, ¿estás haciendo las acciones? Entonces la mente me da un reporte y me dice, sí, estás haciendo las acciones. Claro, porque si yo no estoy haciendo las acciones, pues me estoy engañando. Claro, me estoy engañando porque evidentemente estoy perdido. Pero si yo estoy haciendo las acciones, pues no tengo por qué tener ninguna sensación de temor porque estoy haciendo las acciones. Por lo tanto, si hoy desaparezco de este mundo, entonces digo, he hecho lo que había que hacer, punto. ¿Por qué? Porque en eso consiste la vida es un eterno presente. Y poder nosotros centrarnos en esta parte es ser precisamente entender la luz del emprendimiento, que es ahora. O sea, yo me centro ahora, porque la mayoría de las personas se establecen en el futuro y otros se establecen en el pasado, pero odian el presente. Y el presente es ahora. Este momento que estamos viviendo no se va a repetir. Este es un momento único. Por lo tanto, viene otro momento, pero para ese momento habrá su momento. Por lo tanto, ahora es una situación en la cual decimos, esto es. O sea, ¿cómo me siento ahora? ¿Y qué metas tengo? ¿Qué metas tengo en mente? Es decir, y pues para nosotros acá decimos, bueno, yo tengo en mente, claro, equipos, tengo personas, a fulana, a sutana, que estoy en proceso para duplicar. O sea, estoy haciendo las cosas. Estoy haciendo las cosas porque entiendo en qué consiste lo que estoy haciendo. O sea, no estoy desocupado, no estoy diciendo, claro, uno puede estar diciendo, abro una nueva lista. ¿Sí? Abro, ahí podría yo hacer una hincapié, hacer un paréntesis ahí sobre el abrir una nueva lista. Entonces yo digo, ¿y para qué voy a abrir una nueva lista cuando la que tengo no la he ejecutado? ¿No? ¿Y por qué si cuando en este momento, claro, hay pones que ya me dijeron, listo, yo arranco? Algunos pagaron, otros están pendientes por pagar. Entonces yo digo, esas personas hay que definir, como se dice, su situación jurídica. Páranos, siguen lo que van a hacer. Todo eso hace parte precisamente de un trabajo. O sea, de esa cantidad de trabajo que hay. De esa cantidad de trabajo que hay. Entonces, digo yo, qué bueno es tener en mente 20, 30 personas en las cuales se está gestionando duplicación y gestión de lista, la de ellos, gestión de lista, presentaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay que hacer. O sea, acá no hay que hacer nada más. Eso es un ciclo que se repite. No es que uno diga, no, es que algo me falta por hacer. Hay personas que se le acercan a uno y dicen, algo me hace falta por hacer, no sé si ir a Monserrate o ir a Buga o ir al Corcovado de Brasil o ir a donde, no sé. No, es simplemente entender que la acción está en a cuántas personas estamos ayudando. ¿A cuántas personas estamos ayudando? Esa es parte clave. ¿A cuántas personas estamos ayudando? Entonces ya empiezo a darme cuenta en qué consiste este tema. Claro, lo que yo he aprendido, si es que he aprendido algo, la clave es que esas personas también lo aprendan. Es la figura más práctica de duplicarse uno a sí mismo. Entonces, si uno cree que sabe algo, entonces uno dice, ¿cuántas personas saben lo que sé? Entonces uno dice, ahí está la parte clave, ¿no? Debo estar accionando en ese orden, ¿para qué? Para alcanzar objetivos, para alcanzar situaciones que me lleven, que me eleven, que me hagan de alguna manera estar consciente, concentrado en lo que estoy haciendo por esa parte tan importante como es lo importante
de iluminar una pasión, ¿no? Que es clave. Porque hay un mercado que está ahí. Y uno dice, por ejemplo, el consumo, en este caso de café, quitándole propiedades curativas, especulativas, como sea, es un mercado real, está ahí, pero quizás no lo hemos visto, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué no lo hemos visto? Ah, porque hace falta luz, porque hace falta luz. Ah, ya lo vi. Entonces, digo, mi acción, ya que tengo la luz del emprendimiento, entonces lo que hago es hacer visible ese mercado, que finalmente es lo que particularmente estoy haciendo, hacer visible ese mercado, partiendo de que este elemento debe ser visible. Entonces, hoy tenemos muchas herramientas, pero muchísimas herramientas para ser visibles. Están todas las redes sociales, la tecnología, está ahí. Porque no puede uno de alguna manera engañarse. Las personas se adhieren al liderazgo y el liderazgo pues debe ser visible. O sea, la importancia de ser, digamos, importante, no por eso importante, es importante ¿para qué? Para que de alguna manera las personas tengan razón para acercarse. Entonces, si uno tiene la forma de poder de alguna manera vestirse bien, hablar bien, hacer parte de los lugares donde haya gente de alguna manera interesante, importante, pues eso le ayuda sobremanera a ser visible, ¿no? A ser visible. Si hacemos parte de algún equipo, algún grupo, puede ser participativos, eso tiene que ver con la visibilidad. No podemos actuar como agentes secretos. ¿Por qué? Porque hay personas que están al pendiente. Entonces, evidentemente no se puede dar papaya. Entonces, como hay que atender un mercado de consumo, entonces nuestra función es poder seducir a ese mercado a que consuma nuestros productos, a que se vincule con todo eso que manejamos nosotros. Eso es muy importante y por eso es que uno dice, más allá del negocio como tal, hay una fase que es de diplomacia, de lugares, de amistades, ¿no? De eventos, que eso es muy importante porque eso es hacer como una especie de eso que se llama feria de negocios. O sea, cuando hay un evento importante, estamos ahí, ¿por qué? Porque hacemos parte de una feria de negocios, es decir, ¿quién es el negocio? Soy yo mismo, o sea, mi presencia, mi personalidad, mi autoimagen, esa es. Entonces, eso debe ser conocido, relacionarse uno con las personas es muy importante, eso hace parte de la visibilidad. Porque si no lo hace uno, lo hacen otros. Y por eso muchas cosas van tomando ventaja, porque a la gente que tiene de alguna manera la información, la oportunidad, a estas personas, no sé, de alguna manera dejan que lo otro pase de manera rampante, ¿no? Porque se confían en la bondad. Y vuelvo y digo, no es suficiente con creernos buenos. No es suficiente, ¿por qué? Porque la clave es que se conozca de nuestra persona. Por palabra se dice por obra y hecho, ¿no? Por obra y hecho. Entonces uno dice, bueno, entonces a partir de acá me percato muy bien de no dar pie, ¿no? De no dar papaya en mi imagen, en mi elocución, en mi propuesta, no puedo dar papaya, porque ya al ser líderes, y de hecho cuando miramos las redes sociales ya se habla de figura pública, o sea, figura pública. Y nosotros hoy estamos llamados a ser la luz del mundo, estamos llamados a influenciar el mundo, porque el mundo anda pues patas arriba.
y la gente anda de aquí para allá, pero no ha descubierto un mercado que le salva la vida, un mercado que le resuelve el problema existencial. Hay mucha gente que de alguna manera la desechan, ¿no? Porque sabe mucho, porque sabe poco, porque tiene mucha juventud o tiene mucha vejez, pero entonces esa persona finalmente termina frustrada. En cambio, en la medida que esa persona logra ver que hay un potencial en ella, pues esa persona evidentemente se va a adherir ahí. Pero para eso tiene que haber alguien quien le comente, quien le manifieste. Y eso es básicamente entender la importancia de la luz del emprendimiento, que eso es aparentemente, diríamos, insignificante, pero es supremamente importante porque se trata de poder alcanzar objetivos grandes. Apuntar, digamos, a toda idea. Por eso lo que hacemos hoy, y está hoy, para hoy mismo, está de alguna manera, se puede someter a una reflexión porque todo es válido. Entonces, llegar al punto, porque ahí puede haber un punto de inflexión en el cual decimos, pero no lo veo así tan claro, como me lo dicen, ¿no? ¿Y a qué obedece eso? Es precisamente porque es importante darnos cuenta acerca de nuestro ideal. Todo lo que hagamos y donde va a surgir cualquier motivación o cualquier desmotivación va a ser justamente de nuestro gran porqué o de nuestro porqué. De ahí va a surgir todo. Ese es el motor de todo y ahí es donde surge todo y está todo de alguna manera el entusiasmo para avanzar o para retroceder está justamente ahí en el gran porqué, porque finalmente eso es lo que mueve a un ser humano y sobre todo eso es lo que hay que de alguna forma iluminar. Eso es lo que se alumbra. Y cuando hablamos desde el liderazgo, yo procuro, en mi caso personal, acercarme a una persona y ver el potencial y manifestarle el potencial a esa persona, porque es como ¿qué digo yo? Es como una especie, diría no de halago, sino un piropo, ¿no? Es un piropo. Ver a una persona que tiene potencial y manifestárselo es un piropo, por supuesto, y eso es un chispazo, porque la mayoría de las personas de alguna manera las tratan muy mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque general, y sobre todo las personas buenas las tratan muy mal, porque como la bondad o el mismo liderazgo termina a ser abrasivo para la persona mediocre, entonces mucha gente se siente aludida, tiende a sentirse aludida por la luz, por decir algo del otro. Y este negocio que nosotros desarrollamos busca justamente eso, personas que brillen, que alumbren. Por eso cuando nosotros vemos en un ámbito laboral a una persona que es líder, o sea, que tiene un atisbo de liderazgo, pues procuramos hacerle la cacería. Procuramos hacerle la cacería porque decimos, esa persona no se da cuenta quién es. Esa persona no se da cuenta lo grande que puede, ¿no? Lo visible que puede ser si esa persona hace este negocio. Si esa persona se involucra en el network marketing, la persona no se imagina, ¿no?, los lugares que puede alcanzar, la influencia que puede alcanzar. Entonces, claro, eso genera algo atractivo. Entonces decimos, ¿por qué? Esa persona, entonces hay que hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque sabemos del potencial, ¿no? La persona ignora. Pues una vez esa persona ya es de alguna manera piropiada, entonces ya surge una figura de amistad en la cual la persona dice, esta persona me habla distinto, porque realmente en la empresa todos me ven como el malo. O sea, no ven ninguna virtud, ninguna cualidad. Y claro, porque evidentemente se sienten amenazados, ¿no? Siempre, digamos, las estructuras bajas se sienten amenazadas por las estructuras altas. Por eso cuando ustedes ven el progresismo siempre está hablando
de la oligarquía, siempre está hablando de que las élites siempre se sienten menoscabados. Y es al contrario, las personas que están con mayor destello, esas son las personas a las cuales hay que acercarse, porque esas son las que hay que aprender. De esas personas que hay que aprender, de las personas que destellan más. Esas personas son de las que hay que aprender. Entonces, obviamente vemos que el sentido del comportamiento es diferente, porque la mayoría de las personas siente es amenaza, y un líder genuino no siente es precisamente empoderamiento, ¿no? Los líderes normalmente leen a Napoleón, los líderes normalmente leen a Churchill, los líderes normalmente leen a Maquiavelo, los líderes normalmente leen a Donald Trump, los líderes normalmente leen a Kiyosaki, y se cuenta que estos que he nombrado, para mucha gente son la peste, ¿no? Los líderes normalmente pueden aprender de una persona como Uribe, imagínense. Entonces, claro, evidentemente la gran masa no lo hace así, no lo asimila así. ¿Por qué? Porque se sienten de alguna manera aludidos. Por eso, mucha gente, teniendo en cuenta este argumento, mucha gente dice, para yo no complicarme la vida, no soy visible, pero ocurre que estamos haciendo network marketing. Y si estamos haciendo network marketing es porque estamos determinados ¿a qué? A ser expuestos al público, ¿no? Por eso se habla de historias de éxito. Ustedes ven en los diversos escenarios las personas contando sus historias de éxito, ¿no? Y entonces uno dice, claro, todo eso hace parte de la razón de ser. De las tres cosas que son importantes en un ser humano es la libertad, la riqueza y el reconocimiento. Tres cosas son las más importantes, y esas están inmersas dentro de lo que usted y yo tenemos, dentro de lo que usted y yo procuramos. Entonces uno dice, pues aquí lo que hay que hacer es hablar de la gente, duplicar a la gente, mostrarle todo esto, hacer que la persona se entusiasmen por eso, y entonces viene la parte participativa. Si yo no participo, ¿cómo voy a pretender que los míos participen? No hay sentido. O sea, eso es algo que catapulta de manera inversa lo que estoy tratando de hacer. Entonces empezamos a darnos cuenta de la importancia de que es el concepto de la coherencia y la ecuanimidad, porque lo que entendí hace un tiempo es que en este negocio no soy yo, dentro de mis sueños. De hecho, ya hace rato dejé de ser yo. ¿Por qué? Porque hay dos equipos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces uno dice, hay que modelar, hay que entonces estar siendo siempre participativos, siempre visibles, o sea, siempre sumando, porque claro, si hacemos parte de un equipo, entonces decimos, yo debo sumar. Si hacemos parte de una compañía, pues decimos, yo debo sumar. Si hacemos parte de un producto, pues decimos, yo debo sumar y soy el primero en sumar. No espero a que los otros, no, yo soy el primero en sumar. ¿Por qué? Porque me importa todo esto, me importa, y se lo hago saber, ¿no? Al equipo, a la organización, a todos, le hago saber que me importa, que todas las personas que están tanto por la izquierda como por la derecha me importan sobremanera. ¿Por qué? Porque esto es producto de lo que se anhelaba, ¿no? Entonces, decir, pasar de cero, así como empezamos todo, de cero, y decir, hay una organización, ¿no? Entonces decimos, qué interesante, o sea que sí se pueden hacer las cosas. Todo es cuestión de uno, de decir, esto se ha levantado porque ha habido una determinación. Entonces uno dice, bueno, esto es, y nadie me puede decir a mí que no, porque se ha levantado una organización de cero. Entonces eso al menos está diciendo, no está hablando claridad, no está, como dice, moliendo humo. No, es lo que se está haciendo, y cada día con la mayor certeza de hacer mayor expansión, de manera que todo eso es precisamente por la luz del emprendimiento. Dejarnos nosotros alumbrar por el emprendimiento es lo mejor que le puede pasar a uno como ser humano, porque hay gente que se va a dar cuenta de muchas cosas, pero ya muy tarde.
Y es bueno tener como dice, de antemano saber uno qué es lo que va a pasar. Porque hay mucha gente que de pronto, y lo digo en muchos espacios, mucha gente que piensa que el futuro no se puede ver. Y claro que se puede ver. Sí, por eso digo, el futuro es un eterno presente, el pasado es un eterno presente. Pero de acuerdo a lo que uno está haciendo hoy, es lo que va a pasar mañana. No hay vuelta, o sea, no puede haber una cosa distinta. De acuerdo a lo que hoy uno está haciendo hoy, es lo que va a pasar mañana. Por esa razón decimos, la información es determinante, o sea, no podemos hacer las cosas sin información, porque mucha gente de pronto dice, no, yo me niego a la información, me niego a la educación, porque siento que no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con aquello. Pero un día cualquiera abre la ventana y ve la información y dice, qué necio he sido, cómo se me ha ido el tiempo, ¿por qué? Porque me cegué o me negué a la luz, o sea, a la información, al conocimiento. Entonces, parte importante, parte determinante dentro de este ejercicio es poder conocer lo que estamos haciendo de una manera previa y poder darnos cuenta en qué consiste, para que no haya de alguna manera nudos. No es cuestión de saber por qué se hace eso y mostrárselo a otra persona y esa persona que se entere de por qué se hace eso. Eso es muy importante. Adelante, Manuel.